lo que dice la ciencia es que hay una superinteligencia que diseñó el universo y que hace 13.700 millones de años, es decir, cuando empieza el Big Bang, pensó en ti, Carlos. No era imposible, pero era tan improbable que casi era imposible. Sí, cualquier variación habría hecho que el universo no funcionara. La gente cree que ciencia y Dios no están de acuerdo, ¿no? Es porque piensa que Dios y ciencia están enfrentados. Tú puedes llegar a la existencia de Dios creador sin tener fe religiosa. Yo creo que para ser ateo se necesita tener mucha fe. El 95% de los premios Nobel de ciencias de los últimos 100 años son teístas y menos del 5% son ateos o agnósticos. Ser ateo es de letras. Max Planck decía, la ciencia impone a Dios. ¿Por qué la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo en vacío? No hay ninguna razón. Ahora bien, si la luz no fuera a esa velocidad, si no fuera constante, si no tuviera esa velocidad, tú no estarías aquí. Si alguien quería que estuvieras aquí, tu existir tiene propósito. La respuesta es sí. Solo existen dos posibilidades. O estás por azar. O bien porque alguien deliberadamente ha querido. Una de ellas te da una respuesta y esperanza, y la otra te quita la esperanza y además no te da respuesta. Así, solo en objetivo, ¿cuál prefieres? Amigos y amigas de Roca Project, habréis podido observar que en los últimos episodios, en las últimas semanas, ha salido de forma recurrente el tema de Dios. No es porque hayamos elegido a los invitados e invitadas por esa razón. Es que ha salido así. Fruto de la casualidad, del azar, o fruto de la providencia. Veréis que ya he mirado a una persona que tengo aquí al lado y estoy muy emocionado porque el programa de hoy es un programa trascendente en la medida en que toca un tema que debería importarnos a todos. No os va a dejar indiferente. Os provocará rechazo, os provocará aceptación o quizás os provoque duda. Pero si os provoca duda, os animo a que caminéis hacia el rechazo o a la aceptación. Porque hoy y ahora tenemos aquí a José Carlos González Hurtado, autor de Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Bienvenido a Roca Project. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por traerme aquí. Muchísimas gracias por haber preparado este fenomenal recibimiento. Quiero darle también gracias a Alex y a Natán y a Guillem, que están allí preparando y para que todo salga bien, si Dios quiere. Esperemos que quiera. Bueno, mira, estamos aquí para hablar de que la ciencia y Dios no son incompatibles. Para que la gente sepa, esto no va a ir de religión, va a ir más por los caminos de la ciencia, entiéndase cosmología, física, biología, matemáticas, y resulta que aquí viene la primera realidad controvertida. La gente cree que ciencia y Dios no están de acuerdo, ¿no? Pues efectivamente, como has presentado el libro no es un libro de religión. Y tengo que decirlo porque aquella persona que vaya buscando las razones filosóficas o incluso teológicas por las que su religión es la verdadera, no lo va a encontrar. El libro es un libro de ciencia, es un libro de divulgación científica que viene a demostrar que la ciencia en los últimos 50 años, exactamente en los campos que tú has dicho, yo le suelo decir que son las nuevas 5 vías. ¿Sabes? Santo Tomás inventó las 5 vías filosóficas que llevabas a la existencia de Dios. Eso lo hizo en el siglo XIII. Claro, esas 5 vías, pues a ti, pues, chico, si no sabes metafísica o lógica, pues me aburre muchísimo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la providencia? La providencia nos ha dado lo que llamamos las nuevas 5 vías, que son efectivamente la biología, las matemáticas, la química, la cosmología y la física, para que lleguemos a Dios. Y cualquiera de estas tiene suficientes evidencias como para demostrar que un Dios creador existe. Insisto, no es religión, no trata de las evidencias de que Jesucristo es Dios, que sí las hay. De lo que trata es de las evidencias científicas de que existe eso que llamamos Dios creador. Teísmo, por tanto. Teísmo, por tanto. Perfecto, vamos a hablar de ateos, agnósticos también, vamos a hablar un poco de todo. Estoy súper emocionado, tenía muchas ganas de tenerte aquí. Te tengo que hacer una confesión, no porque seas católico y el tema de las confesiones no es por eso, es porque tengo que ser honesto con quien me ve al otro lado. Mira, cuando me preparaba tu entrevista tenía un problema. Al final yo tengo que tener aquí una actitud periodística y por tanto debo hacerte preguntas de todo tipo, pero yo creo. El primer problema que me plantea es que en la sociedad de hoy, que yo diga en un podcast que creo, ya de por sí puede generar rechazo en algunas personas. Pero ¿sabes qué ocurre, José Carlos?
que hay muchos podcasts donde otras personas dicen yo no creo. Entonces, igual que ellos tienen la libertad para decir eso, yo debo tenerla y tú también para decir creemos. No obstante, quiero hacerte preguntas, no basándome en que yo creo, que es mi visión y mi postura personal, sino lo que tú has escrito y lo que creo que la audiencia puede querer saber. Pero me temo que no podré disimular, quizás en mis gestos, en alguna pregunta, pues que yo también creo. Yo te agradezco eso. Te voy a interrumpir, perdón un momento. No, por favor. Porque has hecho exactamente lo correcto. Como tú has dicho, las personas que no creen se sienten muy libres, y además lo deben ser, para decir que no creen. Y por alguna razón, como tú sabes, yo he vuelto a España hace poco, hace 4 años. Sí. Y por alguna razón me he dado cuenta que la gente que cree en España se siente como en las catacumbas, como si creer les disminuyera en algo y no les hiciera más libres, que es lo que yo considero. Con lo cual, lo que tú has dicho es exactamente lo correcto. O sea, tu creencia no impide en absoluto tu profesionalidad. Yo creo que la ensalza. Yo creo que las personas que creen tienen un plus, un algo, que las personas que no creen, lamentablemente, pues no lo tienen. Pero vamos, lo pueden tener, simplemente empiezan a leer el libro. Vaya. Algo ocurre en la sociedad de hoy que parece que cuando uno cree, tiene que tener vergüenza de creer. En España, no en la sociedad. En España. En otros países, mira, vengo la semana pasada vine de dar conferencias en Texas, en Estados Unidos, y las personas no tienen ningún prurito en demostrar que son creyentes, independientemente de cuál sea su religión, porque estoy hablando de los judíos su religión, los cristianos su religión, los budistas su religión. Entonces, de hecho, se entiende que efectivamente el ateísmo es una merma. No lo digo con ánimo de ofender para nada, pero es verdad que te falta algo. Hay un ejemplo que suelo poner, digo, ¿qué es el ateísmo? No es como el que no oye una música. Entonces tú imagínate que las personas ven otras personas gesticulando detrás de un cristal, moviéndose de una forma rítmica, pero claro, la persona que está afuera dice, estos tipos están locos, ¿qué es lo que hacen? Y claro, cuando abre la puerta del cristal, lo que oye es música. Y se da cuenta de que los que están dentro lo que están haciendo es bailar. Entonces, ¿qué es lo que pasaba con la persona de fuera? Que no oía la música. No es que la música no existiera, es que él tenía una merma, es decir, una carencia de esa música que hace que los que estemos dentro bailemos. Una persona, la misma persona, no estoy comparando persona A contra persona B, pero la misma persona A contra sí misma es mejor cuando cree. Esto sé que es controvertido, pero vuelvo a decir, no comparo a, ¿sabes? Porque todos me dicen, bueno, yo conozco a Pepi, que es muy creyente y que es muy mala. Pues, sí, yo también, y conozco a Pepi y a Pepa. Hablas de dos versiones de la misma persona. Hablo de la misma persona. Cuando dices mejor, ¿te refieres a más feliz? Primero, más feliz. Y segundo, más moral. La existencia de la moralidad presupone la existencia de Dios. Tampoco lo digo yo, lo dice un señor que se llama Peter Singer, que es un filósofo ateo, que él mismo dice que efectivamente que no existe moralidad puesto que no existe Dios. Y si uno lo piensa, pues tiene razón. La existencia de la moralidad, es decir, el bien objetivo y el no bien objetivo, solo se entienden desde la existencia de un ser superior e infinito que define lo que es bien. Con lo cual, sí, aparte de más feliz, que eso además está demostrado, lo pongo en el libro, esto también es controvertido, pero mire, yo os doy los datos. Fíjate, en el Wall Street Journal hace nada ha salido, cuando estaba en Estados Unidos salió una estadística que dice que las personas que son religiosas viven entre 4 y 7 años más que las personas que no son religiosas. Suponiendo que lo que queremos es vivir más y no vernos, pues eso te hace más feliz. Las personas que son religiosas, seguía son personas más completas, más felices, con menos tendencias suicidas, con menos. Es decir, las personas que son religiosas generalmente no cometen suicidios que las personas que no lo son. Entonces sí, necesariamente te hace más feliz y te hace más moral. Moral hacia los demás. Porque entiendo que si hay un Dios que existe y me ha creado, por tanto también ha creado a los demás. Carlos, solo hay 2 opciones. Mira, esta mañana estaba dando una conferencia aquí en un colegio, en Barcelona, y me preguntaban, eran chavales de primero y segundo de bachillerato, y me preguntaban, y le decía, me acuerdo, a Ana, que era ucraniana, digo, Ana, solo hay 2 opciones.
Digo, mira a la persona que tienes a la izquierda. Esa persona está aquí deliberadamente o por casualidad. ¿Qué quiere decir deliberadamente? Porque alguien ha querido. Ese alguien o algo. No vamos a prejuzgar cómo o qué es. Pero solo existen dos posibilidades. Solo se puede explicar por casualidad, oye, mira, han tirado los dados, José Carlos, te ha tocado, mira qué suerte tienes y te ha tocado. O bien porque alguien deliberadamente ha querido. Alguien o algo. Y no hay otras dos opciones. Yo le invito a que las personas piensen, ¿qué otra opción hay? No hay más que esas dos opciones. La primera es la opción atea, tampoco lo digo yo. Insisto, este señor Peter Singer, por ejemplo, dice eso. Otro Thomas Nagel dice eso también, son autores. Dawkins dice eso. Y luego está la versión religiosa, la versión teísta, para no entrar en la parte religiosa, que dice, no, hay una superinteligencia que definió y diseñó el universo y que hace 13.700 millones de años, es decir, cuando empieza el Big Bang, pensó en ti, Carlos. En ti. Y eso es lo que es la pera, macho. Y fíjate lo que hace en las personas que son religiosas. Porque el teísmo es, digamos, el primer paso, pero luego, bueno, ¿y luego qué? Lo que hacen las personas que son religiosas es darte sentido. Y dar sentido a la otra persona. Yo cuando miraba a Ana, digo, mira, la diferencia es que yo veo en ti una obra de eso que yo llamo Dios. Le das importancia. Y por tanto, tienes una dignidad que te confiere eso, que yo no te puedo quitar, que no puedo mermar y que es independiente de mis deseos. Si eres ateo, no lo ves así. El ejemplo de ello es los regímenes ateos que han existido durante el siglo XX. Todos acabaron con la dignidad de la persona. El comunismo, el nazismo, el nacionalsocialismo, todos ellos vieron en la persona un instrumento del Estado o de la raza, porque no vieron en la persona eso que es una criatura de Dios. Por eso cambia completamente la perspectiva. Pero eso que se refiere a Ana, se refiere a ti mismo. Ahora, cuando tú estás dentro y te das cuenta de la porquería que tienes y las cosas menos buenas, a pesar de eso, ese que llamamos Dios te quiso. Y eso es la pera. Entonces ese es tu propósito. Entiendo que al escribir un libro que habla de llegar a Dios a través de la ciencia y no por medio de la fe, quieres llegar a esas personas que no creen en Dios. ¿Ese sería tu target? Sí, y más, te voy a decir. Una de las cosas que me he dado cuenta es que la gente de tu generación, y lo suelo decir, hay una estadística del Pew Research en Estados Unidos, la principal razón por la que la gente como tú pierde la fe religiosa es porque piensa que Dios y ciencia están enfrentados. ¿Por qué? Porque yo, que también he tenido tu edad, lo que quieres es ser listo, macho. O sea, tú no quieres ser el tonto, o sea, no, ni el friki, tú lo que quieres es ser el tío listo. Y de pronto alguien te dice que lo listo es ser ateo. Y te lo dicen una y dos veces. Y había un profesor de universidad que te lo dice. La universidad es una fábrica de ateos de la pera. Entonces, esa gente acaba mermando esa poca confianza que tú tienes en Dios en ese momento y pierdes la fe. Entonces, el 82% de los millennials pierde la fe porque piensa que Dios y ciencia están enfrentados. Y lo que es gracioso, Carlos, es que en los últimos 50 años, como digo, como demuestro en el libro, Dios nos ha puesto muchas más piedrecitas en el camino a través de la ciencia para llegar a él que nunca antes. Max Planck, que es el padre de la física cuántica y una persona religiosa y cristiano, él decía, la ciencia impone a Dios, no te deja opción. ¿Vale? Millikan, que es otro tipo premio Nobel, que dice, la ciencia demuestra a Dios. Si Dios creó la ciencia, tiene todo el sentido del mundo que la ciencia explica a Dios. Te voy a poner otro ejemplo para que esto debería convencer prácticamente a cualquier ateo. Vamos a ver, Carlos, ¿la matemática se inventa o se descubre? Se descubre. Se descubre. ¿Por qué? Porque está objetivamente externa a ti. Si se descubre algo, no, cuando los españoles descubrieron América, no es que inventaron América. América estaba allí y llegaron los primeros. Si descubres los artificios matemáticos, ¿por qué? Porque la matemática está externa a ti, es objetiva, y tu entendimiento puede captar. Aquel que creó tu entendimiento es aquel que
creó la matemática sujeto posible de tu entendimiento. Si la matemática no se inventa y existe objetivamente y externamente al ser humano, ¿quién inventó la matemática? Esa es una pregunta que si le haces a algún ateo, la respuesta es blank. Es lo cierto. No hay una respuesta desde el ateísmo a una cosa tan evidente como quién creó las matemáticas. Esto lo he dicho también en algún otro sitio. Las constantes de la física ¿se descubren o se inventan? Se descubren. Se descubren. Es exactamente igual que las masas. Exactamente. ¿Por qué la velocidad de la luz es 300.000 kilómetros por segundo en vacío? No hay absolutamente nadie que pueda decir por qué, porque no lo hay, no hay ninguna razón. No hay ninguna razón. Ahora bien, si la luz no fuera a esa velocidad, si no fuera constante, si no tuviera esa velocidad, tú no estarías aquí. Y lo que es peor, yo tampoco. No, es broma. Entonces, permíteme que te diga esto. Aquello que define lo creado también ha sido creado. Dios inventó las matemáticas, inventó las leyes de la física. Dios creó las matemáticas, creó las constantes físicas. Y las creó de esa forma. Tampoco voy a citarme a mí. Hay un señor que se llama Fred Hoyle, que era ateo y que luego se convirtió. De hecho, el que puso el nombre de Big Bang. La teoría del Big Bang, quien la define por primera vez, hay que decirlo alto y claro, fue un sacerdote católico. Se llamaba el Padre Lemaitre. Bueno, pues Fred Hoyle, que es como la antítesis del Padre Lemaitre, le pone el nombre de Big Bang. Cuando lo pone, fue una burla, ¿no? De hecho. Como una burla, sí. Exactamente. Me voy a meter con este curilla católico, Pero luego él se convierte. Entonces él dice, no hay nadie, hay una frase de él que dice, no hay nadie que mirando las leyes de la física no se dé cuenta de que han sido formuladas a propósito. Y no son por casualidad. Y ahora tu pregunta es, bueno, vale, fenomenal, eso es Dios. ¿Y entonces quién creó a Dios? Si esa es tu pregunta. No, no es mi pregunta. No. Yo entiendo que Dios... A ver, tú me corriges, por favor. Aquí el experto eres tú. Entiendo que si Dios es el primero que lo crea todo, Dios debe de ser increado. Nadie le ha creado a él. En la medida en que si él crea el tiempo y el espacio, él no queda sujeto a tiempo y espacio. De hecho, es exactamente así. La persona que... Y me lo suelen preguntar, bueno, entonces, ¿quién creó Dios? Eso es una falta de definición. La definición de Dios es aquel ser exactamente como tú, increado. Entonces, pero es que no puedo pensar en una cosa increada. Entonces, vamos a dar un paso para atrás. Los científicos ateos, hasta mediados del siglo pasado, creían lo que se llama el universo en estado estacionario. Es decir, un universo que es eterno e increado. O sea, siempre ha estado. Siempre ha estado. La materia es increada. Eso es lo que se creía hasta mediados del siglo pasado, cuando el padre Lemaitre y otro señor que se llama Friedman, que era otro científico de Leningrado, descubren, si quieres, el Big Bang. Y luego se comprueba con la radiación cósmica de fondo en 1966 y luego se recomprueba varias veces. Lo digo para todas aquellas personas que nos estén viendo, el Big Bang forma parte del modelo cosmológico estándar. Es cierto. Señores, acéptenlo. Es cierto. No hay... Está más comprobado que la teoría de la relatividad. Para decirlo, hay un teorema que se llama el Borde-Vilenkin-Guth. El señor Vilenkin, que era ateo, cuando llega a este teorema que se llama el teorema del límite del tiempo pasado, él literalmente dice, tenemos que aceptarlo. El universo tuvo un principio. Y es porque se ha intentado darles vueltas para que, bueno, ¿cómo puede ser que tenga un principio? Bueno, porque si tiene un principio, necesita un principiador. ¿Vale? Bueno, pues Borde-Vilenkin y Guth hacen el teorema que se llama el límite del tiempo pasado y demuestra que en cualquier universo o multiverso tiene que haber habido un principio. Bien, pues cuando llega ese momento de la aceptación del principio, los ateos que propugnaban un universo eterno e infinito tienen un problema en aceptar un ser eterno e infinito. Entonces la pregunta es, paradoja, su problema no es el concepto de eternidad e infinitud, su problema es la atribución de esas características a eso que llamamos Dios. Con lo cual no es más que un a priori. Eso no es científico. Usted aceptaba la posibilidad de un universo eterno e infinito, ¿verdad? Sí. Ahora que hemos demostrado que eso no puede ser y que tiene un principio, la única opción posible es que haya un ser previo a la existencia del universo que sea eso que usted definía del universo, es decir, eterno e infinito. Es eso lo que llamamos Dios.
Lo digo porque mucha gente piensa en Dios como un tipo de la barba y con barba blanca, ¿no? ¿Sabes? Entonces, no, lo que dice la ciencia es que hay una superinteligencia, un ser. De hecho, la ciencia habla de un ser personal, realmente un ser personal inteligente que creó el universo. Me viene bien que me comentes esto porque yo te quería preguntar qué es Dios y qué no es Dios. Pues Dios es esto, Dios es un ser. Lo que dice la ciencia, o sea, hasta donde puedes llegar con la ciencia es, hay una inteligencia que crea el universo, que cuida del universo, con lo cual por eso es personal, es decir, no es deísmo, sino teísmo. La diferencia entre el deísmo y el teísmo es que en el teísmo creemos que Dios cuida de su creación y que además puedes tener una relación con él. Eso significa ser personal, no significa que sea antropomorfo, sino que es un ser con el que puedes tener una relación. Primero. Segundo, omnisciente, en el sentido de que tiene que ser enormemente inteligente, porque, Carlos, lo lógico es que el universo hubiera salido mal. Después del Big Bang, lo altísimamente probable es que la cosa hubiera ido south, como dicen los americanos, hubiera ido hacia el sur y mal. De hecho, decía Einstein, dice, lo que no debemos esperar es el orden que vemos en nuestro universo, y sin embargo está ordenado. ¿Por qué? ¿Vale? Hay una cuenta que hace Roger Penrose, que es Premio Nobel de Física del año 2020, que calcula cuáles son las posibilidades de nuestro universo entre todos los posibles universos. Es decir, ¿qué suerte hemos tenido? Y las posibilidades son 1 entre 10 elevado a 10 elevado a 123. Esas son prácticamente infinitas. Es decir, hemos tenido muchísima suerte. Entonces, eso es lo que te dice la ciencia. Un ser inteligente, personal, como tú has dicho, no temporal, porque el Big Bang no solo se crea toda la materia, sino se crea el tiempo. Es que hay personas que pensarán, entonces, ¿dónde está el espacio? No, es que el universo es el espacio, ¿no? Todo el universo estaba en ese momento del Big Bang. Es decir, lo que se crea, para entenderlo, porque esto es difícil de entender, lo que se crea en el momento del Big Bang es toda la materia, el espacio y el tiempo. ¿Vale? El espacio y el tiempo son entidades físicas. Entonces, si Dios es el que crea eso, podríamos suponer que lo que sea que es Dios habita en otra dimensión, que no es esta. Que no es espacial y no es temporal. Que no es espacial y temporal. Que es exactamente lo que decimos los teístas de Dios. Es decir, lo que la ciencia te está diciendo es, hay algo, de hecho, algo inteligente, que no es espacial, que no es material, porque la materia se crea, con lo cual el materialismo es falso, como dijo Kurt Gödel, que no es temporal, que cuida de su creación. Ya tenemos que es omnisciente, que es omnipotente. Se parece mucho a lo que nosotros decimos de Dios. Pero eso es lo que te dice la ciencia. Luego hay otras características de Dios que no te dice la ciencia y que luego son, digamos, por revelación. Es muy importante aquí, suelo decirlo, Carlos, la diferencia entre fe y verdades de fe y verdades de razón. La existencia de Dios, y esto sé que es controvertido, pero la existencia de Dios no es una verdad de fe. Tú puedes llegar a la existencia de Dios creador sin tener fe religiosa. De hecho, hay muchas personas que no siendo religiosas llegan a esa conclusión. Aristóteles, sin ir más lejos, o Anthony Flew en el siglo pasado. Bueno, en este siglo, a principios de este siglo. Este señor era ateo y se convierte en Dios tiene que existir. Pero eso no significa que Jesucristo sea Dios o que Mahoma sea su profeta o que no, sino Dios existe. Sí, digamos que primero hay que llegar a la idea de que el teísmo es correcto. Puedes llegar a través de Jesucristo. Muchas personas no dan ese paso. Pero pienso en el escéptico. Sí, el paso lógico es Dios existe, Jesucristo es Dios. Por tanto, tengo que ponerle nombre y aprender o averiguar o decidir quién es. Exacto. Dentro de las opciones. De hecho, el libro termina ahí. El libro termina ¿y ahora qué? O sea, una vez que le hemos dado, bueno, Dios existe, ¿y ahora qué? Sí. La Iglesia Católica, a la que yo pertenezco, de hecho lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 36, lo digo para mis amigos católicos, que muchas veces se me echan encima, bueno, José Carlos, ¿eso es de fe? No. El número 36 dice, la Iglesia Católica enseña que se puede llegar a la convicción de la existencia de Dios mediante la razón y la observación de la naturaleza. Eso no es fe, eso es inteligencia con la naturaleza. ¿Qué son verdades de fe? Lo digo para las personas que tengan fe. Verdad de fe es Jesucristo es Dios.
Esa sí es una verdad a la que no se puede acceder a través de la razón solo. Un inciso, cuando dices de fe, te refieres a que no es demostrable. Para que fuera científico tendría que poderse demostrar que es falso, por ejemplo, ¿no? Exacto. No quiero decir que no sea racional. De hecho, es perfectamente racional. Hay evidencias de que Jesucristo es Dios. Uh-huh. Lo que no hay es una absoluta evidencia. Es decir, siempre podrías decir ya, pero no. Ya. ¿Vale? Pero es racional. Uh-huh. Porque la fe, esto también hay que recordarlo, la fe no es simplemente una gracia de Dios. La fe, decía Santo Tomás, es una moción del entendimiento. Es decir, primero pensar. Decía San Agustín, antes de rezar, antes de creer, pensar. Asistida por la voluntad, o bajo el imperio de la voluntad, querer. Y asistida por la gracia. ¿Qué se necesita para tener fe? Verdades de fe. Pensar, querer y que Dios quiera. Es decir, es un ejercicio de la libertad. Sí. ¿Vale? De hecho, la principal razón por la que la gente no tiene fe es la voluntad. No es porque no entiendan o no es porque les falte la gracia de Dios, que yo sostengo que Dios le dará la gracia a toda la persona que rectamente lo pida. Yo siempre invito en algún podcast, digo, mira, ¿tú quieres tener fe? Pídela. Esto puede valer para las personas que dicen, yo quiero creer, pues que no puedo, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo es que querría, ojalá pudiera, pero no puedo. Entonces, ¿qué les dirías a estas personas? Te voy a decir dos cosas. La primera es, ¿de verdad, honestamente, quieres creer? ¿O es una pose? Lo digo porque ya me he encontrado personas que... Yo a mí me gustaría creer, pero de verdad. Uh-huh. O sea, de verdad. Con lo que eso implica, porque te cambia la vida, Carlos. De hecho, mi observación es que la gente que de verdad, más honesta, que dice, yo me gustaría creer, es gente joven. Y no lo digo pues tú eres más joven. Sí, es sincero, mi observación, yo me he encontrado con gente, gracias a Dios, en el libro hay un email donde la gente me escribe. ¿Te hacen consultas? Sí, me pueden hacer consultas, me pueden comentar o simplemente, oye, pues me dan de ratas. Pues mira, la página 57, pues, bien, tal. Está bien. Fenomenal. Y además lo agradezco mucho. Yo recuerdo a un tipo que se llama Álvaro, que me dice, José Carlos, yo era ateo, pero ya no puedo serlo. Y he visto un podcast tuyo, me he leído tu libro y los argumentos que das me hacen que no sea ateo. Entonces, y eso me ha pasado en conferencias, me ha pasado en más de un email y me ha pasado estoy pensando en varios chavales. Vale, la diferencia es que él ha leído tu libro. Tu libro habla de las evidencias. Entonces, digamos, estamos diciendo que si uno tiene el conocimiento de todas esas evidencias, sí o sí debería creer, porque también chocaría con ese porcentaje de científicos que las tienen, pero no creen. La respuesta es sí, deberían creer. Deberían creer. Este mismo, fíjate, Fred Hoyle, que te hablaba antes, que se convirtió, él dice, las únicas razones por las que un científico hoy puede no creer en Dios no son razones científicas, son razones psicológicas. Entonces, ¿por qué hay personas que a pesar de todo no creen en Dios? Pues por muchas razones, ¿vale? Pero yo al final, además, en el libro también trato de eso. Una de las razones es, puede ser que los que somos religiosos no somos un buen ejemplo. Entonces digo, bueno, pues vale, fenomenal, pero yo es que no quiero lo que quiere José Carlos. Y eso yo creo que existe, pero menos de lo que se piensa. Otra razón es, como te he dicho, es, oye, eso me llevaría a cambiar de vida. Hay determinadas cosas y que no estoy dispuesto a cambiar, con lo confortable que estoy yo viviendo de tal forma, ¿vale? Otra es la soberbia. Y eso le pasa más a la gente mayor que a la gente joven. ¿Por qué? Porque te has atornillado en tu opinión. Estás casado, ya no estás casado con tu mujer, te has casado con tu opinión. Con tus ideas. Entonces, sí, porque además todo... Oye, yo soy ateo, esto me ha pasado en un debate con un señor. Mi observación era mi entendimiento. Chico, yo soy mayor que tú, José Carlos, todo el mundo me conoce como ateo. Tío, volver a casa y decir que no, ¿sabes? Es como perder... Como una derrota. Sí, bueno, exacto, lo ven como una derrota cuando es, a mi juicio, lo contrario. Entonces esa puede ser otra razón. Como alimento de esto, hay otro ejemplo de un señor que se llama Thomas Nagel, que es un filósofo ateo,
Y él dice, a mí me sorprende que toda la gente a mi alrededor que es inteligente sea creyente. Y dice, porque es que yo no quiero que Dios exista. Yo no quiero un universo que necesite a Dios. Y ahí cierra la cita. Pero ya, lo que él ya lo ha dicho todo, ¿no? Claro, pero lo que él quiere, Carlos, es él ser Dios. Él no quiere ser criatura, no quiere depender de Dios. Mira, cuando leía tu libro pensaba, porque había alguien que decía, no recuerdo el autor, pero si el hombre deja de creer en Dios, al final convierte cualquier cosa en Dios. Chesterton, eso mismo. Lo tenía apuntado, pero se me va. Bien, a la reflexión a la que llegaba es que, si bien el teocentrismo pone a Dios en el centro, el antropocentrismo, que sería más ateo, pone al hombre en el centro. Entonces, al final, no creo en Dios, pero Dios acabó siendo yo. Eso pasa en muchas ocasiones. Recuerda que lo que estaba es contestando a la pregunta de por qué hay un 5%, porque eso lo he repetido muchas veces, el 95% de los premios Nobel de los últimos 100 años, por favor mírenselo, lo digo porque esto está muy contestado, pero el 95% de los premios Nobel de ciencias de los últimos 100 años son teístas o religiosos. Y menos del 5% son ateos o agnósticos de ciencia. Esto es empírico. Eso es empírico. En el libro está mencionada la cita, hay un señor que es un genetista israelí que lo ha mirado los últimos 100 años en que creían, de todos los premios Nobel. De hecho, él mira, dice, los premios Nobel de literatura, el 35% son ateos o agnósticos. Yo suelo decir en plan de broma que por eso, ahora voy a destrozar el chiste, pero vamos, que ser ateo es de letras, ¿vale? Pero lo que es cierto es que hay mucha más gente de letras que es ateo o agnóstica de premios Nobel. La ciencia, al final, te lleva a la existencia de Dios necesariamente. ¿Vale? Entonces, ese porcentaje pequeño de científicos que entienden de lo que estamos hablando aquí, ¿crees que están movidos, cegados por la soberbia, algunos de ellos? Yo no puedo juzgar. Los juicios, cuando son generales, es muy atractiva la respuesta a decir sí. Pero no los conozco a todos. Entonces no lo sé. Habrá casos en que sí, otros no. Fíjate, me estoy leyendo ahora un psicólogo que se llama Paul Bitz, que él era ateo y luego se convirtió. Y él es muy interesante porque él estudia las razones psicológicas del ateísmo. ¿Vale? ¿Qué es lo que hace a un ateo ateo? Y llega a la conclusión, fíjate, y además lo sostiene con datos, que gran parte de la psicología del ateo es el rechazo al padre. Entonces, te llega y dice, bueno, pues ateos famosos, pues yo sé, Voltaire, D'Alembert, Marx. Todos estos tuvieron problemas con su padre, o bien su padre les dejó, su padre les pegaba, su padre les abandonó, o murió su padre previamente, o en el caso de Voltaire, por ejemplo, odiaba a su padre porque no era noble y él quería ser noble. Entonces, yo creo que tenía un problema él, pero... entonces él llega a la conclusión de que, o Sartre, por ejemplo, de que mucho del ateísmo es rechazo al padre, la idea de Dios es, si quieres, una superidea de padre, así lo tenemos conceptuado. Sí, bueno, es que le humanizamos. Sí. Le masculinizamos. Exacto. Pero siendo así, como es, entonces el rechazo a mi padre me hace rechazar a ese superpadre que es Dios. Y esa es la razón que este señor, Paul Bitz, llega y además, insisto, demuestra. ¿Soy yo capaz de decir que estoy 100% de acuerdo con eso? No, porque habrá mucho de eso. Es verdad que habrá de eso. Pero hay otras razones de otras personas, pues yo que sé, que han tenido un enorme sufrimiento, no lo han sabido somatizar, y entonces como rechazo, rechazan al Padre, rechazan a Dios. Fíjate, ha salido hace nada también una estadística en Estados Unidos donde se descubre que el 19%, casi el 20% de los ateos odian a Dios. Y uno se pregunta, ¿cómo puede usted odiar a alguien que piensa que no existe? Pero si quieres, es parecido a lo que te hizo el señor Bitz. Es decir, tú tienes un rechazo hacia el Padre y, por tanto, rechazas la existencia de Dios sabiendo que existe. Muchos argumentos de las personas que dicen no creer o deciden no creer, yo creo que es una decisión, deciden no creer, dicen aquello de Dios es malo porque permite las injusticias. Bueno,
Siempre he pensado que forman parte esas injusticias de nuestro libre albedrío, de nuestra capacidad de elección. ¿Qué les dirías a estas personas, que seguro va a haber muchas que pensarán, bueno, pero es que yo no puedo creer en un Dios porque si Dios existiera no permitiría esto que está ocurriendo? ¿Qué les dirías? Esa es una objeción que sale muy frecuentemente, que yo creo que es una objeción legítima cuando la persona ha sufrido, que me he encontrado y digo, vale, José Carlos, todo lo que tú me digas es fenomenal, pero mi hijo de 6 años ha muerto, entonces ¿qué? ¿Vale? ¿Qué se puede decir? Primero, la respuesta desde el cristianismo, desde la religión, te da una respuesta y además te da una esperanza. La respuesta desde el ateísmo, no hay respuesta y no hay esperanza. Lo digo porque el ateo que dice, ¿y el mal en el mundo cómo se explica? La pregunta, ¿y usted cómo lo explica? De ninguna forma. Hombre, pues muchas gracias. El ateísmo no da una respuesta al mal en el mundo. Simplemente aguántate. Entonces, lo primero que hay que ver es que hay dos opciones. Una de ellas te da una respuesta y esperanza. Te gustará o no la respuesta, pero te da una respuesta y esperanza. Y la otra te quita la esperanza y además no te da respuesta. ¿Cuál de ustedes, así, solo en objetivo, cuál prefieres? Primera cosa. Segundo, cuando una persona te dice, ¿cómo es posible que haya mal en el mundo? ¿Está aceptando necesariamente a Dios? Porque si una persona habla de que hay mal en el mundo, está aceptando unos principios éticos objetivos por los cuales el mal es mal y el bien es bien. Una distinción. Exacto. Si Dios no existiera, no habría tal cosa como mal, ni tal cosa como bien. Sería el devenir. Con lo cual, ¿por qué se enfada usted con la existencia del mal en el mundo cuando no es más que el devenir normal de la no existencia de Dios? El mismo hecho de que la persona espere un bien absoluto demuestra que en su interior entiende la distinción entre bien y mal, y por tanto que espera el bien y distingue del mal. Con lo cual, solo la pregunta, solo esa objeción ya te está diciendo el ser humano está esperando el bien y sabe distinguir bien y mal gracias a una ley moral que es externa a él. ¿Esa ley moral es señal de Dios? Necesariamente. ¿De quién? ¿Como lo es la creatividad y otros dones o virtudes? No como todos, porque hay algunos que se pueden explicar por la herencia, pero se pueden explicar por la ciencia, pero la moral sí, la moral. ¿Cómo sabemos que hay un bien y un mal? ¿Por qué lo sabemos? No es educado. No es que tus padres te hayan educado así. El ser humano sabe lo que es bueno y malo independientemente de su educación, en todas las culturas y siempre. Luego hay mayor profundidad o no en lo que es la moralidad, pero esa conciencia de que hay un bien y que hay un mal es una conciencia, como pasa como la ciencia, es exterior a nosotros y nos ha venido, si quieres, impuesta, con lo cual, ¿quién es el origen quién define qué es bueno y malo? ¿Por qué malo va a ser perder una pierna? Como dice Peter Singer, que es ateo, dice, bueno, ¿por qué malo? Le pusieron el ejemplo de que había en las favelas brasileñas había las ratas que se comían a los niños. Entonces, las favelas son las chabolas, digamos, en las salidas de Sao Paulo, si os ha estado alguna vez, pues se ven, y entonces hubo una infestación de ratas y se comían a los niños, algo. Entonces la policía brasileña, bueno, pues vamos a hacer una campaña de desratización. Yo dijo, oye, cuidado, ¿quién dice que tiene más derecho el niño que la rata? Claro, pero eso que te ríes, y tienes razón en reírte, es la lógica del ateísmo. Ya, oiga, nos igualan. Usted está aquí por casualidad, la rata está aquí por casualidad, vamos a ver quién tiene un mayor derecho. Sea, no soy yo más digno que la rata. Por lo tanto, eso, insisto, no lo digo yo, lo dice. Es verdad que lo puso en una primera edición y lo quitó en la segunda cuando se le echaron encima, pero lo cierto es que lo dijo. Entonces, volviendo al tema del mal, la primera respuesta es, mire, la otra opción parece que tampoco da una respuesta. Segunda respuesta, la existencia del mal y la existencia de saber qué es mal y qué es bien también demuestra la existencia de Dios. Tercero, y esto es muy importante, además me gustaría que los
que los cristianos supieran responder así. ¿Qué es Dios? Dios es omnipotente, Carlos. En mi definición, ¿es omnipotente? En la mía sí. Puede hacerlo todo. Creo que sí. ¿Puede ser malo? Creo que no. Entonces no es omnipotente. Sí, sí es omnipotente. Eso es lo que es importante decir. ¿Qué significa omnipotente? ¿Pero podría elegir ser malo? No. Es un imposible metafísico, que se llama. Dios omnipotente significa que puede hacer todo lo que es intrínsecamente posible. ¿Qué es intrínsecamente posible? Por ejemplo, y solo poner este ejemplo, ¿Dios puede hacer que un triángulo tenga 4 lados? Yo no sé qué responderte. Imagino que no. Que era mejor decir que no. No, pero porque es intrínsecamente posible. No es posible. Un triángulo, por definición, tiene 3 lados. No puedes hacer un círculo cuadrado. ¿Dios puede hacer un círculo cuadrado? No, porque no es intrínseco. Entonces, realmente, como dice Santo Tomás, no es que Dios no pueda, es que no se puede. No se puede, porque Dios no se puede contradecir. Dios tiene el principio de no contradicción. Vale. Y, por tanto, Dios no puede ser malo. ¿Se autosujeta a unas normas, por así decirlo? No puede ser malo. Como un hijo único puede tener un hermano mayor. No es posible. Metafísicamente es imposible. Del mismo modo, Dios no puede. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque Dios crea el ser humano y lo crea necesariamente con libertad. Y ahora, ¿cuál es el origen del mal? La libertad. El mal uso de la libertad que nos han dado. Lo que nosotros llamamos pecado. Bien, pues que Dios lo arregle. No puede. No te puede quitar la libertad. Carlos, sin libertad, se convierte en un autómata. Dios no quiere un autómata. Dios te ha creado hombre. Y Carlos sin libertad es como un triángulo con 4 lados. Es un imposible metafísico, porque el ser humano, la libertad es intrínseca al ser humano. Con lo cual, el ser humano, cuando utiliza mal la libertad, es el origen del mal. Y me parece muy arrogante y muy irónico que nosotros, haciendo mal uso de la libertad, luego nos quejemos de Dios por habernos dado la libertad de la que hacemos mal uso. Porque ese es el origen del mal. Entonces, ¿cómo es posible que Dios permita? Dios no permite. Dios nos ha creado, nos ha dado la libertad, se la ha jugado con nosotros y le hemos fallado. Y ese es el origen del mal. Ahora, ¿qué es lo bonito del cristianismo? Ahora ya estoy rebasando los límites de la ciencia, si me permites, ¿eh? Lo bello del cristianismo es que te dice que todo es para bien. En la carta de los Romanos, San Pablo dice, todo es para bien para aquellos que aman a Dios. Suelo decirlo en las presentaciones, eso es lo que yo quiero, ahora si mi mujer me estuviera viendo, en mi lápida. Diligentibus Deum omnia cooperantur in bono. Todo es para bien, para aquellos que son diligentes con Dios, que aman a Dios. No que todo vaya bien, que incluso lo malo es para bien. Es para bien. No lo ves, pero es para bien. No lo entiendes. No lo entiendes en ese momento, pero es para bien. A mí me han pasado cosas, y a ti también. Tenías un deseo enorme de que algo pasara. Me hubiera gustado que, en mi caso, que me hubieran dado no sé qué puesto. A mí me hubiera gustado que... Me estoy acordando de uno. Llevaba 9 meses esperando un nombramiento. Y en el último momento, macho, lo cancelan. ¿Puedo creer? Me acuerdo que estaba esquiando con mi familia política en Austria, mi mujer es austríaca, y justo después de 9 meses, cuando yo pensaba que iba a salir el nombramiento, el headhunter me da la mala noticia. Digo, bueno, me corto las venas y todo lo que hay que cortarse. Gracias a Dios tengo fe, porque eso nos pasa, hay que recordar, eso nos pasa a todos. Eso pasa a la gente con fe y a la gente sin fe. La gente sin fe se desespera. La gente con fe, como, a ver, no te gusta, pero lo ofreces. Y qué gracioso, Carlos, 4 meses después, esa empresa tuvo problemas contables, echaron al presidente del consejo, a la consejera delegado y tal. Si yo hubiera estado ahí, me hubiera llevado por medio, ¿sabes? Y además, sin comerlo ni beberlo, hubiera tenido, porque era una empresa británica que tienes responsabilidad fiduciaria si eres miembro del consejo, que era de lo que se trataba.
Entonces, yo he tenido la fortuna de ver que gracias a Dios no me nombraron consejero de una empresa, que es lo que más deseaba en el mundo en aquel momento, porque si me hubieran nombrado, pues probablemente hubiera sido peor para mí. Cuando dices gracias a Dios es porque consideras que Dios intervino en eso que te estaba ocurriendo para evitar que tuvieras ese puesto y por tanto te libraste y salió bien para ti. ¿Es así? De alguna forma. Ahora, la forma de intervino, ¿sabes? Se menciona mucho el karma y el karma no existe, lo que existe es la providencia. La providencia es el actuar regular de Dios en el mundo. Es decir, abrazas la providencia en lugar de la casualidad. Sí. La casualidad no existe, existe la causalidad. Yo te he dicho que creo hace unos minutos, pero también creo que a veces cometemos el error de querer ver a Dios cuando las cosas nos han salido bien. Eso es verdad. ¿Sabes? Eso es verdad. Es verdad. Y que yo lo que siempre es, oye, tú, si te salen bien las cosas, dale gracias a Dios. Porque han salido gracias a Él. No significa que no sea gracias a ti también. Lo digo porque es muy importante en estos momentos donde yo creo que hay una falta de responsabilidad personal decir, no, señores, cuando yo volví a España, digo, joder, España, y mucha gente me decía, bueno, pero es que, fíjate, España ha empeorado y los valores no están y tal, y eso es... Y bueno, pues que el Espíritu Santo lo arregle. No, eso no funciona así. Eso no funciona así. Dios no funciona así. El propio Santo Tomás decía, nosotros somos las causas segundas. Dios es la causa primera y nosotros somos las causas segundas. ¿Qué quiere decir eso? El Espíritu Santo funciona a través de ti, de este podcast. Yo no escribo ese libro, Álvaro sigue siendo ateo. Álvaro, y, en fin, es del que hemos hablado antes. Entonces, el Espíritu Santo espera que tú actúes para poder actuar a través de ti. Hilándolo con lo que decíamos al principio, entiendo que si tú has sido creado es porque has sido diseñado y deseado. Por tanto, si alguien quería que estuvieras aquí, tu sentido, tu existir tiene propósito. ¿Sería eso lo que estás diciendo? Sí. Sí. Y eso es fantástico, Carlos. Por eso decías que uno puede ser mejor cuando siente ese propósito en su vida. Completamente. Yo te digo una cosa. Cuando sabes de ciencia y dices, mira, el universo se creó hace 13.700 millones de años, como te he dicho, hay causalidad. En aquel momento, en el pensamiento de eso que yo llamo Dios, estaba yo. Y Él me quiso. En aquel momento, hace 13.700 millones de años, quiso José Carlos, y a ti, y a todos aquellos que nos están viendo, incluso si no lo saben, incluso si despotrican contra Dios, incluso si, no, porque no puede ser, ¿sabes? Me he dado cuenta que muchos de estos podcasts, pues habrá gente que se acuerde de mí. Bueno, prepárate, ¿eh? Ya, prepárate. Bueno, pero yo os invito a opinar, ¿eh? Yo Dejad las opiniones con respeto, por favor, pero pueden hacerlo. Bueno, en el ejercicio de su libre albedrío. Sí, lamentablemente algunos lo hacen sin respeto y no pasa nada. ¿Sabes? No me lo tomo mal, forma parte de... Yo lo ofrezco, ¿sabes? Y con eso funciona. Pero lo cierto es que les creó y les quiso. Pero no solo en ese momento, desde entonces, y suelo decir, y esto también lo digo en todas las conferencias que doy, el Dios de la ciencia, que es un Dios personal, es el Dios que cuida de su creación, como hemos dicho. ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios no quisiera, yo no daría esa frase. Que si yo digo la siguiente frase es porque Él quiere, deliberadamente. No es que se haya olvidado de José Carlos. No se ha ay, ¿dónde está José Carlos? Ay, por cierto, se me olvidó, tendría que haber. Que en el momento en que yo deje de existir, será porque Él quiera. Y eso es fantástico, Carlos. Claro, tú fíjate sí. La liberación que te da. Si Él ha sido principiador, también puede permitir que acabe cuando quisiera. Absolutamente, y lo hará cuando la providencia quiera. Y será cuando Él quiera. Y lo único que espero es que me pille confesado, como dicen. Te propongo algo. Mira, nos queda un rato aquí juntos aún. Si no te quieres ir ya. No. Entonces me gustaría pensar en aquellos El café es fantástico, por cierto. Que bueno, pues mira. Gracias, Natán.
En las personas que se identificarán ahora mismo, en este preciso momento del podcast, como agnósticos, ¿vale? Dices algo en tu libro, con lo cual estoy completamente de acuerdo, y es que básicamente el agnosticismo debería ser un camino de paso, porque el asunto es de tal relevancia que requiere una resolución. Vete a un extremo, vete a otro, pero transita el agnosticismo, no te quedes en él. ¿Es así? Completamente. Vale. Yo creo que es legítimo ser agnóstico, pero temporalmente agnóstico. Cuando una persona se queda atornillada en el agnosticismo, de hecho yo lo llamo el mar de los sargazos. El mar de los sargazos existe, para aquellos que lo sepan, que es un mar que no tiene ni corrientes ni vientos y que suele atrapar a los barcos y les deja ahí. Porque el agnosticismo es calentito, ¿sabes? Te deja... No te mojas del No todo. te mojas. Oye, chico, yo en esta discusión, fíjate, del Barça o del Madrid, yo de ninguno, yo del Celta. Bueno, Vale, pues lo que te propongo es, vamos a intentar hacer un aporte para estas personas. Antes he dicho que polarizaríamos. Habrá algunos que ya creen que se van a sentir mucho más reafirmados, otros que no creen, que a lo mejor empiecen a creer o no, o se pongan más rígidos en su postura, pero habrá otros que a lo mejor van a dar una oportunidad a abrir su pensamiento y tal. Entonces, ¿qué te parece si abordamos algunas de esas evidencias, las más potentes, las más brutales, las más fuertes? No sé cómo etiquetar, porque una evidencia creo que no necesita etiqueta realmente, porque si es evidente, es que es evidente. Yo le recomendaría a todo el mundo que los leyera, porque es verdad que son algunas muy complicadas, pero te voy a dar algunas. Desde el punto de vista de la física, la existencia del Big Bang, el hecho de que el universo tiene un principio, necesariamente hace que tenga que tener un principiador. Para todos aquellos que todavía tengan duda de que el Big Bang existe, como he dicho, el Big Bang está demostrado experimentalmente y está demostrado teóricamente, experimentalmente, por el satélite WMAP, por la radiación cósmica de fondo, por el satélite COBE, por el satélite Relict 1. Y ¿podrías explicar la radiación cósmica de fondo para la que radiación no sepa cósmica lo que de es? fondo es... Vamos a ver, si el Big Bang es una primera explosión y el universo no es eterno ni infinito, entonces tendríamos que esperar que en todas las direcciones del espacio tener una reverberación, como si quieres un eco de aquella primera explosión. ¿Como un residuo? Como un residuo. Eso es la radiación cósmica de fondo. Es interesante porque quien lo descubre son dos señores que se llaman Penzias y Wilson en 1966. Ellos tuvieron luego el premio Nobel en 1972 de premio Nobel de Física. Estos señores creían en el universo en estado estacionario, es decir, ellos no tenían, estaban en contra de la existencia del Big Bang. Ellos habían manifestado que lo que pensaban es que había un universo eterno e infinito. Entonces, cuando descubren esta radiación, se van a hablar con otro señor que se llama Dicke y les dice, mira, lo que vosotros habéis descubierto es la experimentación de que el Big Bang es infinito, porque en todas direcciones del espacio veis una radiación de 3 grados Kelvin que demuestra que hubo una primera explosión. Eso se hace lo escribe en 1966, fíjate qué bonito, 6 meses antes de que muera el padre Lemaitre. El padre Lemaitre, que te dije que es aquel que había predicho, había escrito por primera vez la teoría del Big Bang. Contra él se meten por ser cura y por ser católico, le ponen a bajar de un burro, y gracias a Dios se va a la tumba sabiendo que su teoría es cierta. Vale. Desde entonces hasta ahora ha habido sucesivas demostraciones porque se ha intentado desacreditar el Big Bang. ¿Por qué se ha intentado desacreditar el Big Bang? Precisamente porque el ateísmo le deja con broche y sin escalera. Cuando hay... Yo invito a todas las personas que busquen cualquier podcast del señor Dawkins, Hitchens, Dennett, estos famosos científicos ateos, bueno, no son científicos, todos filósofos ateos, y cuando le hacen una pregunta de ¿y qué hubo antes del Big Bang? La respuesta es no lo sé. No lo sé, pero no puede ser Dios. Puede ser cualquier cosa menos Dios. Porque lo cierto es que no hay una respuesta más que, como dice Vilenkin, ya no nos podemos esconder, ha habido un principio del tiempo. Entonces, eso es si quieres, una evidencia que, insisto, desde el ateísmo no se puede contestar. La segunda ley de la termodinámica lo que dice es que el universo tendrá un final. Y si tiene un final, por tanto, el universo no es eterno. Morirá de enfriamiento. Morirá por la muerte térmica del universo, exactamente por el enfriamiento, por una ley, la segunda ley de termodinámica, que predice una cosa que se llama la entropía, que es que la entropía siempre aumenta y que, por tanto, el universo acabará enfriándose. Eso desde la física. O sea que de entrada no es infinito. No es infinito y no es eterno. No es eterno.
como todo en este mundo, qué gracioso, como todo lo creado, no es eterno. Tú eres contingente, yo soy contingente, el universo es contingente. ¿Qué significa ser contingente? Que pasa de no creado a creado y de creado a no creado. Nuestra esencia es la contingencia, a diferencia de Dios, cuya esencia es la existencia. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios es precisamente aquel que no fue creado. Cuando alguien tiene un problema con, bueno, ¿y quién creó a Dios? Es que no sabe cuál es la definición de Dios. La definición de Dios es precisamente aquel ser que nunca fue creado. Bien, eso, por ejemplo, desde la física. La física cuántica, Heisenberg, Planck, también está explicado ahí, y todo eso también demuestra la libertad del ser humano y también la existencia de Dios. Desde la matemática, el matemático más importante de la historia de la humanidad es un señor que se llama Kurt Gödel. De los matemáticos existen dos. Hay unos que piensan más Kurt Gödel y otros que piensan que puede ser von Neumann. Los dos austríacos, von Neumann decía de Gödel que él había sido, Gödel, el lógico más importante desde Aristóteles. Von Neumann era judío, se convirtió al catolicismo a la edad de 25 años, murió a los 58 y convirtió a toda su familia en católicos. Y Gödel también era cristiano y él propone una cosa que se llama los teoremas de incompletitud, que son muy complicados de explicar, están explicados en el libro. El libro está explicado para todas las personas, o sea, lo puede entender cualquier persona que sea científico o no. Si yo lo he entendido, es que se puede entender. Pues yo no soy de ciencia, siempre he sido de letras. Vaya por Dios. Fíjate, Cachis. de letras y creo que hay un Dios, ¿sabes? Rompo un poco ahí la... No, me lo digo de broma. Pero lo cierto es que lo puede entender todo el mundo. Sí. Entonces, los teoremas de incompletitud demuestran necesariamente desde la matemática que para la completitud de la aritmética se necesita eso que llamamos Dios. Para la consistencia y la completitud de la aritmética se necesita eso que llamamos Dios. ¿Podrías explicarlo un poco? Vamos a ver, lo que dice Gödel, los teoremas de incompletitud, es que hay verdades que pueden no ser demostradas. Contrariamente a lo que decía otro señor previos, que se llamaba Hilbert, que decía todas las verdades el ser humano acabará pudiéndolas demostrar. Gödel dice, no, hay verdades que tú sabes que son verdad y que a pesar de todo no se pueden demostrar. Y él lo demuestra diciendo, en un sistema formal, donde hay proposiciones y axiomas, hay verdades que esas proposiciones y axiomas de ese propio sistema no pueden llegar a demostrar. Necesito un sistema formal mayor que provee de esas proposiciones que hacen posible la demostración de las verdades del sistema formal menor. Si alguien no lo ha entendido, yo creo que le dé un poco para atrás y repita, ¿no? Pero vamos, me lo digo porque es un poco complicado, pero vamos, básicamente al final dice, bueno, pues para la consistencia de todo, para la demostración de las verdades de todo, necesitamos necesariamente la existencia de un Dios. Y eso desde la matemática. La negación de los infinitos actuales desde la matemática de Hilbert también demuestra la necesaria preexistencia de algo antes de la existencia del universo. Porque el universo, si fuera eterno, sería eso que llama Hilbert un infinito actual. Y como él demuestra en su negación, eso no puede existir. Desde el punto de vista de la biología, el ADN, el genoma humano, demuestra necesariamente la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que hace Francis Collins cuando mapea el genoma humano es que se da cuenta de que es un lenguaje. ¿Y qué es lo que pasa detrás de un lenguaje? Hay una inteligencia. El señor Francis Collins, lo digo para que no me crean a mí, el señor Francis Collins era ateo. Cuando empieza el proyecto Genoma Humano, él es ateo. A medida del proyecto Genoma Humano se convierte en teísta. Dice, joder, esto es un lenguaje, detrás de un lenguaje hay una inteligencia, Dios tiene que existir. Al final del proyecto Genoma Humano, es cristiano y ahora forma parte del Consejo Asesor Científico del Papa. Cuando él cuenta toda esa historia, lo que dice es, yo no quería, yo estaba muy contento siendo, pero la ciencia me ha llevado a esto. Como decía Anthony Flew, cuando él se convierte, dice, yo no quería, él era ateo, él era el ateo. Y sin embargo dice, la ciencia me ha llevado a esto. Y él dice, sigue la verdad a donde la verdad te lleve. Y a mí me ha llevado a la necesaria existencia de un Dios creador. Esas son varias de las demostraciones, o si quieres, de los argumentos, y todo esto es de los últimos 50 años, Carlos. Todo es de los últimos 50 años. Menos quizá la segunda ley de la termodinámica, que es previa, pero digamos la comprobación
es de los últimos 50 años. ¿Por qué Dios nos ha dado todas estas... Yo se lo digo a mis amigos católicos. Vamos a ver, ¿tú crees que Dios te ha dado todas estas evidencias para que tú las dejes allí a efectos de que los Álvaro de este mundo no se conviertan? ¿Por qué la providencia nos ha dado en este momento todas estas evidencias? Es el momento más dulce, si quieres, para los creyentes desde el punto de vista científico, probablemente desde la Baja Edad Media. Porque realmente donde empieza el mito de que la ciencia está en controversia con Dios, empieza en la Ilustración, en Francia, por personas que no son científicos. Ninguno de ellos, Voltaire no es científico, D'Alembert no es científico, Rousseau no es científico, ninguno de ellos son científicos. Ellos hablan del cientifismo y ese mito empezó, insisto, en el siglo XVIII en Francia, con la Ilustración, y nos ha llegado hasta ahora, pero lo cierto es que no es más que un mito. Bueno, voy a tomar un poquito. Alucino bastante con todo lo que dices. Fíjate, hablabas de ADN y me has hecho recordar una anécdota, no, algo que cuentas en tu libro, que lo relacionas, si no me falla la memoria, con el Quijote. ¿Lo podrías contar? No. El libro, hay que decir que hay un estilo un poco cáustico hacia los ateos, pero tiene también tintes de humor, de sarcasmo. Yo no diría que es cáustico, decía un toque. irónico. O por lo menos en las atribuciones de algunas frases. Son irónicos, o sea, no es... Hombre, yo creo que para... Yo me he reído, ¿eh? O sea, yo le decía a mi mujer, mira lo que dice, ¿no? Hostia, está bien. Más divertido de leer. Sí, eso sí, o sea, lo que quiero es... Hombre, es verdad que es un libro de ciencia, entonces para que no sea un petardo, pues hombre, le tienes que poner un poco de gracia. Pero yo me lo he pasado fenomenal. A ver, el Quijote... Yo me lo he pasado fenomenal escribiéndolo, tengo que decirlo. Lo del Quijote es realmente sobre los teoremas de incompletitud de Gödel. Como te he dicho, Gödel dice, hay verdades que no se pueden resolver dentro de un propio sistema formal, pero son verdad. A eso llega, fíjate, la inspiración que tiene para llegar a eso es lo que se llama la paradoja de Epiménides o la paradoja del mentiroso. La paradoja del mentiroso dice esto. Esta frase es mentira. Y ahora quiero que pienses, todos los que... Esta frase es mentira. Si esa frase es verdad, es mentira. Y si es mentira, es verdad. ¿Ves? Esa frase es mentira. Si es verdad, es mentira. Y si no es... Muy bien. ¿Eso tiene solución? No, no tiene solución. Entonces, cuando yo le digo esto a mi hijo Diego dice, pero esto es como el Pinocho. Esto lo pongo en el libro, además. Sí, mi hijo Diego está muy contento de haber salido en él. Y dice, esto es como Pinocho. Digo, ¿por qué como Pinocho? ¿Qué es lo que le pasa a Pinocho? Le crece la nariz cuando miente. Cuando miente, exacto. Sí. Entonces, tú imagínate, Pinocho dice, me va a crecer la nariz. Eso es una verdad. Claro, pero si le va a crecer la nariz es verdad y por tanto no le debería crecer la nariz porque es verdad. Pero si le crece la nariz, entonces, siendo verdad, no le debería crecer y si no le crece, ha mentido y por tanto le debería crecer. Es decir, la misma paradoja. Sí. Entonces, no... Y eso es lo que hace Gödel y eso es lo que le dice a Gödel. Hay verdades que no pueden ser comprobadas con el aparataje que nos da el propio sistema formal. Entonces, ¿dónde viene el Quijote? Lo que es gracioso es que en el Quijote hay un ejemplo de eso. En el capítulo 51 del Quijote, a Sancho, si te acuerdas, a Sancho le hacen gobernador de una isla, unos nobles creyéndose reír de él. Entonces le dice, mire, señor gobernador, y entonces riéndose de él dice, en la isla hemos creado un puente y al final del puente hay una horca. Y en la horca ahorcamos a todas las personas que cruzando el puente digan una mentira. Muy bien, hasta ahí bien. Pero tenemos un problema. Ha habido una persona que ha cruzado el puente y dice, y le hemos preguntado, ¿para qué viene? Y dice, para que me ahorquen. Claro, si le ahorcamos, ha dicho la verdad y por tanto no merece ser ahorcado. Pero si sale libre, ha mentido y por tanto merece ser ahorcado. Si te das cuenta, es la misma paradoja. Sí. ¿Qué es lo que hace Sancho? Sancho dice, mi señor Don Quijote me enseñó que donde la justicia no alcanzare, aplique la benevolencia. Y por tanto, que le dejen libre. Porque siempre será mejor que un culpable salga libre que ajusticiar a un inocente. ¿Qué es lo que ha hecho? Qué bueno. Ha hecho, en el sistema formal de la justicia, eso no tiene solución.
Entonces aplica un sistema formal mayor, que es el de la benevolencia, donde tiene solución. Es decir, encuentra solución a la paradoja aplicando unos principios que están fuera del sistema formal en el que se centra, que es el de la justicia. La moral. La moral. En este caso, si quieres, la justicia es más restrictiva y la benevolencia, por eso Dios es justo y benevolente, pero deberíamos decir normalmente Dios es benevolente y justo, porque la benevolencia es superior, si quieres, a la justicia. Otra cosa que comentas en el libro es que la probabilidad de que saliera la vida era más o menos la misma que, o muy inferior aún, a que si entrase un tornado en una chatarrería, ¿no?, y lo removiese todo, montase por casualidad un Jumbo 747. Exacto. Eso no es mío, es de este Fred Hoyle. Sí, cierto, pero lo describes. Pero eso es una de las razones que ha convertido a mucha gente que es científica, y es la observación de que las constantes de la física, o las leyes de la física, o incluso la relación entre las constantes, está afinada de una forma tal, Carlos, que cualquier variación habría hecho que el universo no funcionara. Y no hay razón objetiva para esperar que esas leyes de la física y esas constantes hayan sido afinadas de esa forma. Es decir, hay varios ejemplos donde dice, bueno, pues esta constante podría haber sido, el rango posible es este. Y sin embargo es esto. Si esto no fuera así, el universo no existiría. Entonces, cuando eso pasa una vez, yo normalmente en las presentaciones digo, vamos a ver, te voy a dar un ejemplo. Si yo le doy a Guillem un billete de lotería, y le toca hoy, y mañana, y le toca, y pasado mañana, Guillem, mira, ya se está riendo, otra, y al día siguiente, otro, y al día siguiente, otro, y al día siguiente, otro. ¿Qué es lo que piensas de Guillem o de mí? Que ha tenido demasiada suerte, ¿no? Que ha tenido demasiado. Me gusta como lo has dicho, porque es un tipo elegante. Pues lo normal es que hay un tipo que está haciendo trampa. También. Sí, sí. Vale, pues eso es lo que nos ha pasado. Sí. Eso es lo que nos ha pasado. Nos ha tocado el billete de lotería todos los puñeteros días. Y estamos tan acostumbrados a que nos toque la lotería que decimos que me lo merezco. Lo cierto es que no. Lo lógico es que no nos toque el billete de lotería. Y si nos ha tocado tanto, necesariamente, como decía Fred Hoyle, alguien ha estado mingling, como se dice en inglés, ha estado jugando con las leyes de la física para que salga, fíjate tú, cada vez que tiras el dado, 6. Cada vez que tiras el dado es 6. Entonces no era imposible, pero era tan improbable que casi era imposible. Sí. Y la combinación de todas ellas todavía más. Porque solo una de ellas hace... Bueno, pues podríamos haber tenido suerte. Creo que lo he dicho antes, hay un señor que se llama Roger Penrose, que es Premio Nobel de Física del año 2020, que calcula cuáles son las posibilidades de un universo antrópico, es decir, de un universo que permita la vida, de entre todos los universos posibles. Dice, vamos a ver, hay todos estos universos posibles. Entonces dice, son los espacios de fase posibles y los espacios de fase del universo antrópico, basándose solo en la entropía del actual universo. Él calcula la entropía de nuestro universo, calcula el número de bariones del universo, son partículas subatómicas, 10 elevado a 81. Calcula la entropía del barión, 10 elevado a 42. En total, 10 elevado a 123. Muy bien. Y ahora los espacios de fase es el logaritmo de la entropía. Es decir, al final es una posibilidad entre 10 elevado a 10 elevado a 123, calculado solo para una de esas posibilidades. Es decir, no cuál es la fuerza nuclear fuerte en comparación con la débil. No, solo para una de esas, y en el libro hay 200 ejemplos de esto. De hecho, yo invito a la gente que cuando llegue a esa parte, si no son físicos, se la salten. Si me quieren, fenomenal, si no lo comprueben. Todo lo que está es rigurosamente cierto, pero está hecho para que el que quiera comprobarlo y no se fíe, pues lo lea. O sea, que lo más esperable es que no estuviéramos aquí. Lo lógico es que no estuviéramos aquí. De hecho, eso lo decía Einstein. Sí. Y sin embargo, hay tantas cosas, incluso en la naturaleza, que bajo mi punto de vista, es mi opinión, apuntan a un diseñador. Y te voy a contar lo que ocurre, seguro que lo sabes ya, con el pez globo. El pez globo para mí tiene una pincelada de divinidad. Te voy a decir por qué. Cuando entra en periodo de cortejo, el macho se pone durante unos 7-9 días a hacer algo en la arena, una serie de surcos, para atraer a la hembra, ¿no? Hace un dibujo más o menos de unos 2 metros de diámetro, que cuando lo ves desde arriba, desde una visión cenital, es como una mandala. Perfecta, simétrica,
matemática, artística, te diría. Claro. El pez globo llama a la puerta de mi inteligencia, si es que tengo, y me dice, oye, que a lo mejor esto es una pista que ha dejado alguien dentro de mi código genético de un pececito japonés. ¿Cómo te quedas? Pues eso es... ¿sabes qué? Alguien desde fuera, alguien que quisiera desdecir eso, dirá, bueno, pues eso no es más que un producto de la evolución y podría desdecirlo. Lo que yo sostengo es que la coincidencia de muchos de esos ejemplos, claro, del pez globo, claro, hacen que sea imposible que sea por casualidad. Hay un señor que se llama Douglas Axe, que él calcula, dice, vamos a ver, ¿cuáles son...? Dice, en una proteína pequeña, de 150 aminoácidos, vamos a calcular cuáles son las posibilidades de que el ADN esté hecho, digamos, estadísticamente, qué posibilidades tiene para que su ADN, ya te digo, de una proteína pequeña, esté hecho de una forma que pueda funcionar. Es decir, cuáles son las posibilidades que sí contra las posibilidades que no. Y él llega y dice, vamos a ver, las posibilidades de que esto haya sido aleatoriamente creado son 1 entre 10 elevado a 75. Y podemos decir, bueno, pues hemos tenido suerte. De una sola proteína pequeña, no del pez globo, de una proteína pequeña. Y para ponernos el ejemplo de cómo de grande es eso, dice, vamos a ver, toda la Vía Láctea, no el sistema solar, sino nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene 10 elevado a 65 átomos. Muy bien. Las posibilidades de que solo una pequeña proteína haya sido creada por casualidad es tanta como que tú eligieras un solo átomo de toda la Vía Láctea de 1 billón de vías lácteas. Imagínate todo 1 billón de vías lácteas. Es que es muy difícil de Descompónlo imaginar, en átomos. Y ahora elige uno. Uh-huh. Y tiene que ser ese específicamente. Bueno, pues así de específico fue nuestro creador. Eso no es posible por casualidad. Eso es lo que quiero decir. Desafía toda posibilidad estadística. No puede ser por azar. La demostración del no azar, no se puede demostrar el no azar. Uh-huh. ¿Vale? Como hay un autor que se llama Chaitin, que demuestra que el azar y por tanto el no azar no puede ser demostrable. De hecho, lo menciono en el libro cuando yo no me posiciono a favor de una teoría que se llama del diseño inteligente, que suele ser apoyada por gente que es cristiana, normalmente además pues muy cristianos. ¿Tiene que ver con el ajuste fino? No, porque el ajuste fino son de las constantes en la física, pero más bien como una teoría alternativa a la evolución. Uh-huh. ¿Vale? Entonces es un tema en el que yo digo, vamos a ver, la evolución no desdice la existencia de Dios. El diseño inteligente no desdice la existencia de Dios. Podría haber un creador y esa creación haber evolucionado. Absolutamente. Es una cuestión de hecho, John Henry Newman, que es santo para la Iglesia Católica, que empezó siendo cardenal de la Iglesia Anglicana, el mismo, en la misma época en donde estaba Darwin, dice, no hay nada en esta teoría que desdiga la existencia del creador. Pero hay otras personas, también científicos, que dicen, creen en el diseño inteligente. Entonces y la base de esta creencia es que lo otro ha tenido que ser tan azaroso que es imposible. Pero ahora yo estoy entrando en profundidades, pero una razón por las que yo no apoyo el diseño inteligente es porque no se puede demostrar el azar en el otro lado. Desde un punto de vista matemático, Chaitin ha demostrado que el azar no se puede demostrar. Uh-huh. Pero lo cierto es que nuestro sentido común dice cuando las posibilidades son tan pocas y además hay una coincidencia en una serie de constantes y una serie de veces, pues lo cierto es que parece que hay un diseño. No parece, no. Lo lógico sería pensar que hay un diseño. Ahora, esto no lo puedo demostrar así, pero todo me hace indicar, o sea, las posibilidades de que haya un diseñador son infinitamente más de que no lo haya. Entonces, esas son las si quieres,
una demostración también de la existencia de Dios desde la biología. Es decir, la biología demuestra que el ADN de cualquier proteína, pero el ADN tuyo, vamos a ver, tu molécula de ADN tiene 1.375.000 pares de bases, de cualquier ser humano. Hay 4 bases nitrogenadas, la CGT. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene tu molécula de ADN de haber sido creada por casualidad? Una entre 4 elevado a 1.375.000. Entonces alguien podría decir, pues sí, nos ha tocado la lotería, pero estamos un poco cansados de que le toque la lotería siempre a Guillem. A ver, entonces si a Guillem le toca la lotería 1, 2, 17 veces, lo lógico sería pensar que hay alguien que lo diseña. Por eso digo, la parte irónica de decir, bueno, yo creo que para ser ateo se necesita tener mucha fe. Pues tiene que tener mucha fe en que, qué suerte he tenido. Y otra vez, he tenido mucha suerte. Mira tú qué suerte he tenido. Yo creo que el ateísmo es una fe mucho más basada en falta de pruebas que el teísmo. Muy interesante, muchas gracias. Te quiero hacer solamente una pregunta antes de ir ya al final, y es si siempre has creído o has transitado también por el ateísmo y por el agnosticismo. No, la respuesta es no. No siempre has creído. No, la respuesta es no he sido ateo ni agnóstico. Gracias a Dios, yo creo que ese es un sarpullido del que me libré, he tenido otros, pero he tenido momentos de más creencia, como en el momento actual, y yo creo que es más madura, es decir, las razones por las que yo creo, puedo dar razones de mi fe a todo el mundo, como nos dice San Pedro, dice, hay que dar razones de nuestra esperanza con humildad, pero también con valor. Y eso es exactamente lo que nos dice San Pedro, es decir, con humildad. Yo reconozco que no lo sé todo y que efectivamente al final la fe también hay un componente de gracia, como he dicho al principio. Pero también con valor. Yo creo que en este es un momento donde hace falta más que los cristianos, independientemente de cualquier tipo de cristiano que seamos, demos más razones de por qué creemos que Jesucristo es Dios, que es un paso después de por qué creemos que Dios existe. Yo me he parado en Dios existe, pero también hay razones por las que tenemos que decir que, pues mira, es razonable, no solo razonable, hay evidencias de que Jesucristo es Dios, y hay evidencias incluso también científicas de que Jesucristo es Dios. Entonces sí, es un momento, digamos, que donde tenemos que dar un paso al frente porque nos lo está demandando nuestra sociedad, nos lo demandan nuestros hijos y nuestros nietos. Ahora, para contestar tu parte de pregunta, no, hubo momentos en mi vida donde mi objetivo en la vida no era ganarme el cielo. Y ese es mi objetivo en la vida ahora. O sea, mi objetivo en la vida es, yo quiero salvar mi alma y quiero ayudar a otros a salvar la suya, si es posible. ¿Crees que no lo tienes ganado, el cielo? No. Yo soy de los que cree que... De hecho, pido mucho, Carlos, por lo que nosotros llamamos la perseverancia final. ¿Sabes? La perseverancia final hasta el último momento. Mira, Santa Teresa de Calcuta se sabe que en el último momento tuvo tentaciones. En el último momento, el patas está intentando que no te acerques a Dios. Entonces, sí, yo necesito mucha ayuda, por eso... Te pido a ti, ya que has dicho que crees, que reces por mí, pido a todas las personas que recen por mí, porque falta me hace. O sea, yo probablemente lo necesito mucho. Y es verdad que en el último, ¿sabes? Es el ejercicio de tu libertad y en el último momento puedes fallar. Entonces, mi consejo, como decía el padre Loring, es si en el último momento no tienes un confesor, simplemente tienes que decir, yo creo que Jesucristo es Dios. Y con eso, y pedir perdón. ¿Por qué? Ahora ya entro en la teología, ya no entro. Porque Dios no puede salvarte si no quieres. Lo que hemos dicho antes, si eres libre y dices, no, yo es que no quiero. Yo es que no quiero. Él no te puede llevar, no te puede obligar. Él quiere, por supuesto que quiere que estemos todos con Él. Pero si tú decides que no, es tu decisión, Carlos. Sí, creo que la libertad del hombre es capaz, el ser humano es capaz de rechazar a Dios.
Hemos sido creados de tal forma que estamos deseando estar con Él, pero también somos capaces de rechazarlo. Entonces, sí, para contestar a tu pregunta, sí, mi objetivo es salvar mi alma, ayudar a salvar el alma de otros, porque es lo que me dijo mi Señor que tenía que hacer. ¿Por qué lo hago? Digo, bueno, pues porque me dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Y no se lo dijo a los curas, nos lo dijo a todos. No dijo, ay, perdona, si usted lleva, ¿sabes? Si usted va vestido de cura, entonces sí, si no, no. Dijo a todos los cristianos, vosotros sois la sal del mundo. Y luego dice, y si no saláis, no servís de nada más que para ser pisoteados. Me gustaría saber quién hay detrás del autor. ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es su experiencia de vida? ¿Por dónde has estado? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has estudiado? Como te he dicho, yo he vuelto a España hace 4 años aproximadamente. Yo soy español, he vivido en los últimos 30 años fuera de España. Fui directivo de empresas, es decir, yo estuve en una empresa norteamericana donde llegué a ser presidente, después fui Chief Commercial Officer de otra multinacional francesa, luego fui consejero delegado de otra multinacional norteamericana, ahora soy consejero de varias empresas, ninguna española. Soy una cosa que se llama Senior Advisor de un Private Equity y también de una consultora internacional, y luego también soy presidente de una cadena de televisión que se llama EWTN, que es la cadena de televisión cristiana y religiosa más grande del mundo. Y luego, al margen, y la parte más importante, yo estoy casado. Hoy, por cierto, es mi aniversario de boda. Quiero que sepas... Enhorabuena. Muchísimas gracias. Nosotros nos llamamos Mi Camino hacia el Cielo. Mi check, Mi Camino hacia el Cielo. Tengo 7 hijos. ¿7 hijos? Como Dios manda. Madre mía. Bueno, pues eso, hasta ahí. Entonces, ¿por qué me dedico a esto? Porque esa es otra de las cosas que... Mira, yo fui director general de esta compañía en Israel en el año 2001. Y yo llevaba a Israel y Palestina, es decir, todo el Oriente Medio. Entonces, y yo era católico, una persona normal, de los que va a misa todos los domingos y tal, pero vamos, que no me definía a mí mismo como católico. O sea, si me hubieras preguntado qué eras, Jorge, claro, pues mira, soy español, soy no sé qué. Católico no hubiera sido de las 3 primeras cosas que yo hubiera dicho de mí mismo. El caso es que cuando surge la intifada, porque yo vivo en la segunda intifada palestina, aparece el 11 de septiembre, en la guerra de Irak. Bueno, ahora estamos viviendo una situación también horrorosa en aquella parte del mundo. Y entonces empiezan los suicidas bombas. Los suicidas bombas aparecen en ese momento, yo estoy en el año 2000, desde el año 2001-2003. Y llega un momento en que, bueno, pues mi familia se va y estaba solo en Tel Aviv. Y hay un libro de arte que presenta un movimiento artístico de la Edad Media que se llama el Memento Mori. Memento Mori significa en latín, recuerda que vas a morir. Y es gracioso, Carlos, porque todos nos vamos a morir, sin embargo, todos vivimos de espaldas a esa realidad. O por lo menos, si no todos, yo vivía de espaldas a esa realidad. Yo, chico, pensaba como si fuera a vivir toda la vida. Pero Memento Mori, en aquel momento y luego pensándolo, significó para mí 3 cosas. La primera es, da gracias, porque cada momento de tu existencia es un momento pensado por Dios y que si Él no quisiera no estarías. Con lo cual, agradece el estar y el poder seguir estando. Lo segundo es, recuerda que te van a juzgar. Es algo de lo que se habla poco, pero al final tendrás juicio. Entonces, haz algo de tal forma que compense las otras cosas menos loables que has hecho. Y tercero, deja un legado. Memento Mori significa, deja este mundo, lo que vosotros estáis haciendo aquí, lo que tú estás haciendo también es, quieres dejar una marca. Todo el ser humano quiere ser recordado y quieres mejorar el mundo, quieres dejar el mundo mejor de lo que... Bueno, pues eso significa Memento Mori. Y de ahí, digamos, mi vida cambió y de pronto pues me convertí más en una persona que se definía más como religioso. Mi carrera siguió, yo seguí luego siendo presidente, me fui al este de Europa, yo he vivido en todos sitios del mundo. Después de Israel me fui a Ucrania y a Rusia, viví la Revolución Naranja allí, después estuve en Alemania, después estuve en Estados Unidos, después estuve en Francia. Vaya recorrido el tuyo. Sí. Pero básicamente mi vida ya había cambiado y dije, bueno, pues chico, esto es una de las cosas que sí que me define. Entonces, cuando tú me preguntas quién soy, pues mira, Jorge Carlos, marido de Doris, esto, y además
católico, como digo, pues siempre en plan de broma, por la gracia de Dios. Así que... Te haría muchas más preguntas. Sé que tienes una conferencia que dar, no te puedo robar más tiempo, pero también sé que has traído un detalle para la estantería del podcast. ¿Puedes decirme qué has traído? Te he traído dos. Dos. Bueno. Vamos a ver, te voy a decir. Cada vez nos traen más cosas los invitados. Lo primero es, esta es una cinta, y te voy a explicar por qué, de la Virgen del Pilar. Uh-huh. Yo no sabía que me iba a encontrar, Carlos, o sea, con lo cual yo he traído, no me juzgues, lo cierto es que... que va. Oye, cuando fundamos en la estantería tenemos de todo, ¿eh? Aquí aceptamos lo que se nos trae, o sea que no hay ningún esta cinta problema. De la Virgen del Pilar es... Vamos a ver, cuando fundamos WTN, la cadena de televisión que te he dicho, lo fundamos 4 personas que estamos haciendo una peregrinación. Vamos a Lourdes, de Lourdes vamos a Torre-Ciudad, de Torre-Ciudad vamos a Barbastro, luego vamos a Zaragoza... Y gente que, ¿sabes?, que no nos conocíamos, en aquel momento, y es un momento verdaderamente espiritual en el Zaragoza, nos preguntamos qué es lo que quiere Dios de nosotros. Una semana después, un sacerdote, que es el que me había casado, uno de los que me había casado, me presenta a WTN. Él vivía en Ucrania, se estaba yendo de Ucrania, entonces llega y dice, mira, José Carlos, me estoy yendo de Ucrania, tal, siento lo de WTN. Digo, hombre, ¿y por qué eso no está aquí en España? Y me dice literalmente, esto es el padre Diego, dice, porque gente como tú no lo ha traído a España. ¿Vale? Entonces vuelvo a aquellas personas, digo, oye, ¿no será que es esto lo que Dios quiere de nosotros? Y así surge WTN. Literalmente providencial. No hay absolutamente ninguna duda en mi intelecto que no diga que porque yo no sabía nada de televisión. Ninguno. El otro era médico, el otro era médico, el otro era un publicista. Ninguno sabíamos nada de televisión. Y sin embargo surge WTN en España por una visita a Zaragoza y en el marto de la Virgen del Pilar. Esto se daba, yo ahora lo llevo en mis viajes, para que tengas un buen viaje. Entonces está bendecido, está tocado con la Virgen del Pilar para que tengas un buen viaje. Muchas gracias. Y la segunda cosa es un rosario. Esto es muy católico. Un rosario que se trae... Va a ser el primero que tengo, ¿eh? No tengo ninguno. Yo, como verás, lo llevo en la... Ya he visto, ya me he fijado, sí. Esto viene de Medjugorje. Medjugorje, para los que sean católicos, bueno, a lo mejor la gente no lo sabe, es un sitio donde se está apareciendo la Virgen desde hace bastante tiempo, se sigue apareciendo, es en Croacia, yo te invito a que vayas, y donde muchísima gente se convierte. De esas personas que habíamos ido, 2 de ellos se habían convertido en Medjugorje, ¿vale? Es un sitio en Croacia, en Serbia, donde está entre Serbia y Croacia, donde la Virgen entonces también está bendecido, es un rosario. El rosario es una oración típica católica que nos dio Santo Domingo. Un santo católico español se lo da, la Virgen se lo da a Santo Domingo y le dice, esto es lo que tienes que rezar. Y la verdad es que da muchísimas gracias. O sea, la Virgen es la intercesora de todas las gracias, no tienes por qué creer esto, pero lo cierto es que ayuda mucho y a mí me ayuda mucho. Yo lo llevo aquí y te protege también. Entonces, con pues, todo el cariño te lo agradezco. Yo desconocía el significado de esto y lo dejamos aquí para colocar. Y la última pregunta que sí o sí te tengo que hacer es ¿cómo te gustaría que te recuerden cuando ya no estés? Eso es... ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Supongo que depende de quién. Mis hijos. Que me quieran y que les haya ayudado a salvarse. Es muy importante para los padres, no sé si tienes hijos, pero sí, 2. El objetivo, o si quieres, uno de los objetivos de los padres es llevar a nuestra familia al cielo. Entonces me gustaría que estuvieran conmigo en el cielo. Todos mis hijos, los 7. Los 3 que viven conmigo y las 4 que no. El resto del mundo. El resto del mundo. Eso es muy pretencioso, esa frase es muy pretenciosa. Las otras personas, pues que les haya podido ayudar. Sinceramente que les haya podido ayudar. Sabes que
que haya tocado su vida a través de este libro o de cualquiera de las obras que yo haya hecho, ¿sabes? De WTN o de mi trabajo, que haya tocado su vida y que hayan sido mejores personas y más felices. Hay una frase que vengo repitiendo antes, Carlos, últimamente, desde la última Pascua, que es de San José María, que me llegó. Dice, San José María dice, cada vez estoy más convencido, fíjate, además es como reflexión, cada vez estoy más convencido de que los que son felices en el cielo son aquellos que han sabido ser felices en la tierra. Y yo creo que es muy profunda, porque realmente nuestro objetivo es ser felices en el cielo y en la tierra. Y que una cosa lleva a la otra. Y la felicidad es nuestro objetivo en la tierra y en el cielo. Entonces, ¿cómo me gustaría que me recordaran? Que les haya ayudado a ser felices en el cielo y en la tierra. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. El placer ha sido enteramente mío. Además, y de estás verdad. invitado a volver aquí cuando tú quieras y tenemos la oportunidad. Muchísimas gracias. A los demás que estáis viendo esto, os animamos a escribir un comentario, decir qué os ha parecido, qué pensáis, si esto ha cambiado vuestro pensamiento, si de verdad, como os he dicho al principio, creéis que ha sido un episodio trascendente o no. Sois libres de elegir. Muchas gracias. Que Dios os bendiga. Igualmente. Molt bé.